Bueno, sí, es un lujo empezar esta nueva sección de La Otra Orilla con uno de los periodistas más reconocidos de esta orilla del Uruguay, con Víctor Valletta, que supongo que será Baqueta, no sé, Sí, es Baqueta. que te menciono. Baqueta, sí. Además que muy italiano, también tenés un Griezzi por ahí. Víctor es un periodista y un escritor de larga trayectoria. Además, participó en la fundación del Frente Amplio allá por el 1971. Se exilió en el 74 y en ese 64 escribió su primer libro, Uruguay, Las enseñanzas de la huelga general. Y después voy a seguir diciendo todas las cosas que hizo, pero visto que estamos a un día de que se conmemore el 50 aniversario del golpe militar en Uruguay, que fue el 27 de junio de 1973. Quizás partimos de esa enseñanza de la huelga general, que fue tu primer libro, y porque en Argentina no hubo huelga general, y acá sí. Contanos un poco cómo se armó esa huelga y cuál fue la enseñanza de esa huelga. Bueno, fue muy singular, hay que decirlo, esa reacción, digamos, por lo prolongada que hubo frente al golpe de Estado aquí. Y tiene que ver con algunos factores peculiares de lo que era en aquel momento el movimiento social, el movimiento popular, sobre todo los sindicatos fundamentalmente y los gremios estudiantiles, particularmente la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU. Porque en realidad desde el año 64 empezaron a aparecer rumores de golpe de Estado. Ustedes tienen que tener presente que en Uruguay eso no era muy habitual. Entonces, en ese momento ya hubo una decisión del movimiento sindical de que frente a la eventualidad de un golpe de Estado se iba a ir a la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo, con ocupación de las fábricas. Entonces, fíjense que desde el año 64 esta decisión fue discutida y reafirmada varias veces en los congresos de la Convención Nacional de Trabajadores, que fue la primera central unificada que justamente se constituyó en esos años, se constituyó en el año 66, y fue una decisión, como decía, ratificada por discusiones en asambleas, discusiones en las fábricas. Entonces el hecho es que cuando finalmente se produce la disolución del Parlamento, en el 27 de junio de 1973, que se considera que eso ya era el golpe de Estado en toda su amplitud, porque de hecho ya venían violentándose la Constitución y las leyes en los años anteriores, pero digamos la disolución del Parlamento fue el punto culminante de todo ese proceso. Prácticamente en los trabajadores y en los estudiantes no había ninguna duda de que inmediatamente se debía iniciar la huelga general y las ocupaciones de los lugares de trabajo. Y hay que señalar que una huelga general de duración de más de 15 días o más, fíjense que en el último siglo, en el siglo pasado, en todo el planeta hubo solo 4 huelgas con esas características. Fue la huelga del 68 en Francia, otra huelga en 1995 también en Francia, en este momento fue contra ya una tentativa de modificación de la seguridad social, cosa que finalmente ahora acaban de imponer, pero también con unas luchas sociales muy extendidas. La huelga de 1980 en Polonia, la que dio origen al primer sindicato independiente en los regímenes comunistas de entonces, Solidaridad, y la huelga de Uruguay.
¿Y esto por qué es así? Porque una huelga general de esa duración no es un paro de 24, 48, 72 horas. Una huelga general de esa duración, se cortan las comunicaciones, se cortan los abastecimientos. Si no es con un respaldo de la población, digamos, en los barrios, el respaldo de los comercios de la zona, con el acompañamiento de la familia de los trabajadores, es imposible de realizar. Entonces, efectivamente, ese fue un movimiento popular muy amplio. No habrá sido el 100% porque algún sector tenía apoyo al golpe de Estado, a la dictadura, pero esto sí fue una respuesta de un sector muy vasto de la población. Fíjense que los trabajadores iban a la fábrica a ocupar, iba la familia, porque no iban a dejar a la esposa con los hijos en la casa y ellos hacer la comida en la fábrica para los que estaban ocupando. Entonces, fue una movilización de la población, fundamentalmente en defensa de las libertades, en defensa de los derechos democráticos y sociales que se habían obtenido, que se habían conquistado con luchas de décadas atrás en el país. Sí, yo quería Entonces, empezar con este recuerdo porque creo que no es tan conocido en Argentina y por lo general nos quedamos solo con el tema de Tupamaro o Frente Amplio y la presencia de la resistencia de los trabajadores en Uruguay fue importante, no fue suficiente obviamente porque el gobierno siguió su curso y ahora quería dar un salto a la actualidad porque este 50 aniversario del golpe viene acompañado por una noticia que creo que choqueó a más de uno, que fue la publicación que se está haciendo desde abril en un sitio web que se llama archive.org de documentos hasta ahora desconocidos de la dictadura militar, que se llama el Archivo del Terror en Uruguay, y que no se sabe quién los está colgando, no se sabe quién los está subiendo, si es ni con qué objetivo, digamos, por qué en este momento. ¿Podés contarnos un poco de qué se trata esto y qué contienen esos documentos? sí, sí. Bueno, resulta que aquí cuando se constituye, cuando se instala en el año 2005 el primer gobierno del Frente Amplio, poco después, el año siguiente, en el 2006, la entonces ministra de Defensa, que era una abogada, Susana Berruti, perdón, eh, descubre en una unidad militar unos rollos de microfilmación que constituyen una cantidad bastante importante de documentos de la inteligencia militar. Esos documentos, ese archivo, así se llamó Archivo Berruti justamente porque había sido con esta ministra de Defensa que se habían encontrado, ya estaba en los últimos años en poder del Estado, es decir, desde el año 2006. Pero hay un hecho que se pensaba, y creo que con fundamento, que eso no era la única documentación, había, digamos, fragmentos faltantes, fragmentos de la cronología del tiempo, y entonces, de todas maneras, esos archivos sirvieron sobre todo para encauzar los litigios en la justicia por los temas de la tortura, las violaciones a los derechos humanos individuales. El hecho es también que hay que señalar que los gobiernos
tanto del propio gobierno del Frente Amplio, en el cual se descubrió este archivo, vamos a decir así, y el gobierno posterior, el actual, de la coalición del Partido Nacional, el Partido Colorado y ese nuevo partido llamado Cabildo Abierto, no han sido muy eficientes, vamos a decir así, en poner a disposición, en el uso público del contenido de ese archivo. Esos archivos son archivos de inteligencia, contienen la información recogida por los militares en el marco de la doctrina que adoptaron, o sea, en la medida que en la doctrina de seguridad nacional el enemigo potencial pasaba a estar dentro de la población, las Fuerzas Armadas desarrollan una actividad de inteligencia para conocer hasta en sus mínimos detalles las conductas individuales, no solo de las organizaciones de izquierda o de las organizaciones revolucionarias, sino también del movimiento social, de los sindicatos, de los gremios, de las instituciones que podían de alguna manera ser de oposición al gobierno o al sistema. Esos archivos entonces son muy importantes porque los militares habitualmente, vamos a decir así, son muy burócratas, son muy meticulosos en registrar lo que hacen y entonces evidentemente esos archivos son una base documental importante para las causas que están en curso en la justicia. Ahora, en los días en que ocurre esta liberación que tú mencionas, justamente el gobierno actual, que es el gobierno de esta coalición que yo mencionaba, había anunciado que enviaba al Parlamento una ley para la liberación de un conjunto de estos archivos, de los archivos que ya se tenían en el Estado. Al mismo tiempo ahí... Ahora, perdóname, no, porque quizás yo entendí mal, porque yo entendí que los archivos que estaban subiendo en el sitio este de archivos.org no correspondían exactamente a los archivos Berruti, sino que tenían otros, son 1600 a eso me voy a referir, porque lo que pasa es decir, que estaba el archivo Berruti, que ya es un archivo importante, pero entonces en este lugar aparecen nuevos documentos. Entonces esto ya es un dato importante para establecer que la filtración, vamos a decir así, las personas que decidieron liberar en ese sitio de la web, de internet, esos archivos no provienen de organismos del Estado que ya tenían el archivo Berruti. Esto solo puede provenir de las Fuerzas Armadas, es decir, de un sector de las Fuerzas Armadas, porque esa parte nueva, vamos a decir así, de esa documentación hasta ahora era desconocida. Entonces, ¿cuál puede ser el origen o la finalidad de esta liberación? Desde mi punto de vista, esto es una operación de inteligencia. Esta es una operación de inteligencia de un sector de las Fuerzas Armadas que, bueno, como todas operaciones de inteligencia, siempre tienen parte de verdad y parte de mentira, digamos. La inteligencia funciona así. Entonces, en esta documentación hay una gran cantidad de documentos, inclusive que ya se conocían y que se sabe que son verdaderos. Ahora, hay otra parte novedosa de esta documentación que el uso de esta documentación es un problema porque, primero, no se sabe quién se hace responsable del origen de esta documentación y tampoco se puede saber si esta documentación no ha sido de alguna manera alterada, si es realmente la documentación original. Ese es uno de los problemas por los cuales es difícil establecer de que esto realmente contribuya, por ejemplo, a conocer más o a tener más elementos para esas causas en la justicia. Por otro lado, esto está aprovechando esa circunstancia que yo mencionaba, de que en la medida que los gobiernos no fueron claros en el uso de esa documentación, como que esta liberación así, de esta manera,
que accede al público en general, pone más en evidencia esa omisión de los gobiernos. O sea, esto indica que esto no parece una operación que esté dirigida a favorecer en especial a uno u otro gobierno. Los dos, digamos, sectores mayoritarios, el del gobierno actual y de la oposición, que es el Frente Amplio, se han sentido, creo que, digamos, afectados o, digamos, de alguna manera cuestionados por esta liberación. Y Sí, lo que para uno es medio raro cuando lo ve con ojos así como inocentes, como los míos, que soy una persona muy inocente, es que después de haber pedido tanto tiempo la liberación de la desclasificación de los archivos y que queremos saber todo, etcétera, ahora se plantea que la existencia de estos archivos en realidad es un material muy sensible porque hay declaraciones que pueden haber sido hechas bajo tortura, que no necesariamente son ciertas, etcétera, etcétera, y que el Frente Amplio pone muchos peros también en esta publicación, pero no se sabe, digamos, habrá que estudiar los archivos para ver si son reales o no, pero al menos comprueban que existen información que los militares continúan escondiendo, digamos. sí, sí, sin Y que duda. hay alguien que no sé quién es, que capaz, no sé, también puede llegar a suceder que haya un joven militar que ha decidido colgar esto. No sé si es necesariamente una conspiración o si es un caso más parecido a lo que sería Wikileaks, digamos. Esto, es decir, no es Wikileaks porque no hay quien se haga responsable de esa liberación. En el caso de Wikileaks sí había quien se hacía responsable y ya sabemos dónde Y está. así le fue, por eso te digo. Lamentablemente, pero ahí sí, justamente, esa es una diferencia sustancial. Es decir, el Wikileaks se hacía responsable de la liberación de una documentación que además en su totalidad o de una información era desconocida. Aquí había una parte conocida y aparece una parte adicional. Esto permite, sí, saber que este tipo de documentación es efectivamente una documentación de las Fuerzas Armadas y el hecho acá es, en el caso del frente hay un tema que simplemente no ha habido una discusión clara hasta ahora. Yo personalmente, como periodista y como ciudadano, soy partidario del acceso más amplio a esa documentación. Que esa documentación tenga datos personales que no es apropiado utilizarlos. Bueno, la ley de derecho de acceso a la información pública que tiene ya el Uruguay establece ciertas limitaciones. Yo la he tenido cuando hago pedidos de acceso a la información por distintos temas, sobre todo últimamente los temas ambientales. Eh, Así que, digamos, la ley ya prevé un cuidado en ese aspecto, pero el acceso debe ser libre. Y el hecho es que en los gobiernos del Frente Amplio tampoco se facilitó ese acceso. A mí, por ejemplo, yo hice un libro ahora nuevo sobre la huelga general y solicité acceso al archivo Berruti en aquella parte del archivo relacionada justamente con las organizaciones sociales, cómo los militares habían estado vigilando, informándose y cómo lo siguen haciendo, porque esto no ha terminado, esto no ha concluido, cómo lo Sí, siguen. además lo curioso de los archivos que se están subiendo es que también hay información de espionaje a los sectores sociales y políticos de oposición hasta el año 2004, creo, ¿no? Así Sí, que sí, esto sí, sigue. en esa documentación. Pero el tema del espionaje, como se lo llama, es un tema eso es inteligencia militar. O sea, donde el origen, el problema no está en sí mismo en esa actividad, sino en la doctrina. O sea, mientras la doctrina militar
siga estableciendo que el potencial enemigo está en el interior de la sociedad, el trabajo de inteligencia es una consecuencia de esa doctrina y lo van a seguir haciendo. Lo que yo digo que es responsabilidad del sistema político, responsabilidad de los partidos, definir cuál es la doctrina, cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas, porque de esa manera es que se podrá entonces sí establecer si la tarea de inteligencia que se realiza se corresponde o no con la doctrina. Ujú. Bueno, vos recién mencionabas que también pedías mucha información sobre temas ambientales porque debo agregar que Víctor Baqueta, además de ser columnista de La Diaria, de Brecha, de un montón de lugares y de haber publicado muchas cosas, a partir de aproximadamente, es decir, el primer libro que vos publicás sobre el tema ambiental, creo que es en el 2008, que se llama Ciudadanía Planetaria, Desafíos del Periodismo Ambiental. Del año 2000. 2000, perdón. Bueno, acá hubo una lucha bastante fuerte, que creo que nos debemos haber cruzado por alguna asamblea por ahí, en la época de la por entonces llamada Botnia. Sí, sí. Visto que en este momento hay otra noticia en Uruguay que es muy impactante por la falta de repercusión, incluso mundial, te digo, porque el hecho de que una capital de un país se esté quedando sin agua, eh, para mí es escalofriante, digamos, y es de esas cosas que uno a veces dice, no me gusta la idea de tener que decir, vieron, yo se los dije, pero un poco de eso va pasando. Contame cómo está la situación del agua en Montevideo, que es el último temita que teníamos que tocar en la charla de hoy. Bueno, la ciudad de Montevideo y la zona metropolitana vecina, digamos, que en realidad aloja prácticamente al 60% de la población uruguaya, o sea, casi cerca de 2 millones de habitantes. Uruguay tiene 3 millones y poco más en todo el país. Está sufriendo una crisis hídrica en el abastecimiento de agua potable realmente escandalosa y lamentablemente sí hay que decir que esto es consecuencia de que los gobiernos también de un color y de otro eh, no adoptaron las medidas que desde hace como mínimo 2 décadas e incluso se han definido, las definió la población. Hay que dar como antecedente muy importante un plebiscito nacional que se realizó en el año 2004, donde se incorporó al artículo 47 de la Constitución que el abastecimiento de agua potable y saneamiento es un derecho humano fundamental de la población. Incluso la paradoja es que cuando esto ocurrió, circuló por el mundo la noticia, porque Uruguay era el primer país que incluía en la Constitución el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Y digo la paradoja porque resulta que hoy justamente en Uruguay está ocurriendo esto, que simplemente por no haber tomado las medidas adecuadas y por no haber cumplido con lo que establecía esa reforma constitucional en materia de gestión con participación social que debía realizarse, en consecuencia se está atravesando hoy una crisis donde no se el organismo estatal encargado de la potabilización del agua no puede proporcionar agua potable, está mezclando agua de un río prácticamente seco, que es el río Santa Lucía, de donde se sacaba la mayor parte del agua, con agua del río de la Plata, que ustedes sabrán también muy bien que es un río que está muy comprometido ya en términos de contaminación, que también están atravesando una sequía que viene de arriba, de los ríos Paraná y de los ríos Uruguay, y que en consecuencia eso hace que el agua salada del océano Atlántico penetre mucho en el río de la Plata,
Y entonces a la población de Montevideo y metropolitana se le está suministrando agua salada, agua que está superando en 3 y 4 veces los índices recomendables del contenido del agua para consumo humano. Y esa es la situación, y además no hay perspectivas inmediatas de que a través de las lluvias, de las previsiones meteorológicas, se pueda superar esta situación. Por supuesto que el Uruguay como país sí tiene agua dulce, pero esa agua dulce hay que traerla para Montevideo de unos 300 kilómetros de distancia, y no hay obras inmediatas que se puedan hacer para cumplir esto. Entonces, esa es la situación. Sí, es un desastre. Yo lo ponía, ya con esto cierro porque se nos está yendo el tiempo. Yo tengo a mi hija y a mi nieta y a mi yerno en Montevideo, y estaban indignados por no haber tenido más una previsión, incluso la emergencia hídrica, haberla hecho bastante antes. Pero que yo le preguntaba, pero ¿y los que no tienen plata para comprar agua mineral, cómo hacen? Entonces dicen, no, ahora te están dando una receta para que puedas ir al hospital y te dan agua mineral, porque además hay un montón de gente con alta presión, etcétera, que no puede tomar agua salada. Así que ahora se está dando agua con receta en Montevideo. Es una locura absoluta y total. Absolutamente. Que es una gran pena. Bueno, te tengo que ir dejando porque se nos termina el tiempo, y nada, supongo que mañana hay una nueva marcha en contra del golpe en su nuevo aniversario, y esperemos que las cosas vayan mejorando, porque la verdad en Argentina hay una idea de que Uruguay está todo bárbaro, pero no está todo tan bárbaro. Bueno, déjame decir por último que yo asocio esta situación que estamos atravesando desde el punto de vista social y económico con las herencias de la dictadura, vamos a entendernos. O sea, yo no considero que la dictadura vino solamente por una ansias represivas, sino que vino a imponer un plan, un modelo de desarrollo. Y lo que estamos sufriendo hoy son las consecuencias de ese modelo de desarrollo, que ha significado la entrega de los recursos naturales para las grandes empresas, para transnacionales fundamentalmente, pérdida de la soberanía y pérdida de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes. Y eso es una herencia de la dictadura también. Sí, seguro. Bueno, este ha sido nuestro primer encuentro. Seguramente nos encontraremos en otras oportunidades porque la sección sigue abierta y tenemos muchísimo para charlar. ¿Nora? Sí, bueno. No, quería saludarlos a los dos y decirles a nuestros oyentes que tuvimos el lujo de escuchar a Víctor Baqueta, que para mí como suena baqueteado, yo te decía bacheta, porque me suena a bachata, que es más divertido. Y a Laura Yusani Constenla desde la otra orilla. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Buenas noches. Chao.